Vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla para poder ver la ficha que nos toca en esta semana, que estamos ya en la semana número 7, ¿sí? Entonces, comparto enseguida para poder ir haciendo. Voy a pedir que los alumnos me ayuden leyendo el contenido que se encuentra en la ficha. Dicen, ¿Sí escucho? ¿Qué pasó? no puedo conectar en otro dispositivo. Ya, joven. Ya. Entonces vamos a ver en esa semana lo que nos dice los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Vamos a pedirle a Sebastián Ceballos que nos ayude leyendo los 2 primeros párrafos, ¿sí? Se está conectando en otro dispositivo. Ya, gracias. A ver, Ángel Daniel, entonces, con usted, ayúdenos. A ver, Ángel, lo escuchamos. Ciclos biogeoquímicos. Los ciclos de la materia, también conocidos como ciclos biogeoquímicos, involucran elementos químicos como el carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Para estudiar estos ciclos es importante conocer las características de la hidrosfera, atmósfera y geósfera. ¿Conoces alguna característica de estas capas? ¿Conoces algún ciclo biogeoquímico? Ya, gracias, Ángel. Entonces, jóvenes, ¿qué nos dice? Los ciclos biogeoquímicos de la materia, también conocidos como ciclos biogeoquímicos, que dice que involucran a los elementos químicos como son el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Entonces, miren, jóvenes, lo que nos dice los ciclos de la materia, ¿sí? Los ciclos de la materia también se los conoce como ¿qué? Como ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar ¿qué? Los ciclos del carbono, del nitrógeno, del fósforo y del azufre. Para esto dice que tenemos que conocer siempre las características de ¿qué? De la hidrosfera, hidro que viene de agua, ¿cierto? De la atmósfera que nos rodea a nosotros y la geósfera, ¿sí? Entonces vamos a ir estudiando, leyendo cada uno de ellos para poder tener ¿qué? Mejor conocimiento, ¿sí? Vamos a pedirle a Sebastián que nos ayude con lo que son las características de la hidrosfera. Sebastián Ceballos. Características del hidrógeno. El agua abunda en la superficie de la Tierra, recubre parcialmente la corteza y esta permanente relación con la geósfera, la atmósfera y los seres vivos. Ya, entonces, ¿qué nos dice, jóvenes? El agua, ¿qué nos dice? Que abunda, ¿en dónde? En la superficie de la Tierra. Creo que todos tenemos que saber que tenemos casi el 97% de agua que está en la superficie de la Tierra. ¿Qué nos dice? Que recubre parcialmente la corteza y está en permanente relación con la geósfera, la atmósfera y ¿quién? Y los seres vivos. ¿Qué me dice la hidrosfera? La hidrosfera es la capa formada por el agua que se encuentra en la superficie de nuestro planeta, ¿sí? Ahí tenemos, dice, el agua no es la única sustancia que encontramos en esta capa de la Tierra. En la hidrosfera se disuelven numerosos minerales de las rocas y asimismo gases de la atmósfera. Vamos a ver las características del agua, sus principales solutos, las propiedades de una masa de agua y los métodos que se utilizan para ¿qué? Para su estudio. Entonces, miren, jóvenes, cuáles son las características del agua. Ser un componente químico puro, porque el agua es siempre, cuando el agua está, solo el agua pura tiene sus características propias de agua. Pero si yo le ubico un soluto quiere decir una sustancia seca, por ejemplo, el azúcar, la sal, la harina, otra sustancia. Si yo cojo y mezclo con el agua, ya no va a tener la misma composición que es el agua. Ya cambia, ya varía su composición, ¿sí?
Entonces vamos a ver el agua. Ayúdenos, Daniela, por favor, leyendo lo que es el agua, ¿sí? Daniela Águeda no está. Vamos con Emily, por favor, ayúdenos con la lectura. Desde dice el agua. El agua no es la única sustancia que encontramos en esta No. capa de la Tierra. En Más la abajito. hidrosfera se disuelven. Emily, más abajito, sí, el agua, sí. Ah, Desde allí. el agua está formada por moléculas de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su fórmula es H2O. El agua en estado puro es una sustancia incolora, inodora e insípida, que presenta algunas propiedades que hacen de ella una sustancia muy particular. Gracias. Ya, entonces, ¿qué nos dice? El agua dice que se trata de una sustancia abundante en nuestro planeta. Es muy importante ¿para quién? Para los seres vivos y tiene un papel destacado en la formación de minerales y rocas, en el clima y en los modelados del relieve terrestre. Entonces, miren, jóvenes, lo que es muy importante. El agua lo mismo ¿para quién? Para los seres vivos, para la naturaleza, para también destacar la formación de los minerales y rocas, para el clima, y lo mismo dice que para el modelado del relieve terrestre, es decir, cuando llueve a veces el agua como que va modelando el relieve de nuestra tierra, ¿cierto? ¿Qué nos dice? El agua está formado por moléculas ¿de qué? De 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su fórmula es H2O. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí H2O? Con este subíndice. Me dice que tenemos que 2 átomos de hidrógeno y aquí como no tenemos nada en el oxígeno, sobreentiende la unidad, tenemos que un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué me dice aquí? Por ejemplo, el agua. En este vaso se encuentra ¿qué? Totalmente pura, es el agua. Está formado. Pasa para acá moléculas. Vamos a diferenciar las moléculas. Miren lo que nos dice. Las pepitas que están de color azul o color morado van a representar, ¿qué dice? El hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, ¿sí? Vamos a formar el hidrógeno y también el oxígeno. Las 2 pepitas de colores forman los 2 hidrógenos y la pepita de rojo es el oxígeno, ¿sí? Tomemos en cuenta que el gráfico en el libro también tiene este error, ¿sí? Pero siempre vamos a distinguir. El moradito son lo que son los hidrógenos y el rojo es el oxígeno. Entonces, ¿qué me dice? Existen 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dice, el agua en estado puro es una sustancia incolora, inodora e insípida que presenta algunas propiedades que hacen de ella una sustancia muy particular, ¿sí? Entonces, miren lo que nos dice. Es incolora, es inodora y también es un poquito insípida, que a veces para tomarla tenemos que mezclarla con alguna otra sustancia. Como yo decía, con un soluto. Por ejemplo, cuando compramos el TAN, ¿sí? Eso de allí ya la mezclamos al agua, ya cambia, ¿cierto? Y el agua pierde su composición. Luego tenemos, dice, el agua se encuentra en estados, en 3 estados. ¿Cuáles son? El estado sólido, líquido y gaseoso en la tierra, ¿cierto? Al sólido, ¿dónde lo encontramos? En los nevados y en el hielo, ¿cierto? El líquido, en las aguas, en los mares, ¿cierto? Y el gaseoso en forma de vapor. Cuando hacemos servir una olla de agua, ahí vemos que sale en forma de gas, ¿cierto? Dice, las regiones cuya temperatura es inferior a 0 grados centígrados tienen agua sólida. La mayor parte del planeta, del agua del planeta se halla en estado líquido y una última parte del agua se encuentra en la atmósfera en forma de vapor, ¿sí? Entonces miren lo que yo les decía, en forma de vapor. Cuando se vaporiza, cuando colocamos a hervir alguna olla o un recipiente con agua, ¿cierto?
¿Qué más me dice? El agua es un buen disolvente. Muchos gases, minerales y sustancias orgánicas pueden disolverse en ella. Así, por ejemplo, el agua contiene oxígeno disuelto que respiran ¿qué? Los organismos acuáticos. Y el agua del mar además contiene muchas sales, ¿sí? Miren lo que nos dice, lo que es muy importante. Dice, el agua es menos densa en estado sólido que en estado líquido. Cuando el agua se congela, las moléculas se ordenan y quedan más separadas entre sí, de manera que su volumen aumenta. Con la misma masa está repartida en un volumen mayor, la densidad disminuye. Por eso el hielo flota en el agua, ¿cierto? Miren si han visto entonces, ¿qué me dice? Que el agua es menos densa en estado sólido que en estado líquido. Es decir, que cuando se congelan, ¿qué nos dice? Que esas moléculas se ordenan y quedan, ¿qué? Separadas entre sí, se separan entre sí. Entonces, ¿qué nos dice? De manera que su volumen aumenta. Por ejemplo, ustedes ponen a congelar algo en la nevera, una fuente de agua, van a ver cómo aumenta el volumen, ¿cierto? Aumenta su volumen. Pero en cambio, cuando ya la dejamos es en un lugar que se descongele o la ponemos sobre el agua, flota, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice, la densidad disminuye, ¿cierto? La densidad disminuye hasta volver a ¿qué? Hacerse el agua líquida. Luego tenemos, ¿qué nos dice? La distribución del agua en la tierra, ¿sí? Vamos a pedirle voy a ver un estudiante que me ayude, a Jordi Sarango, por favor, que me ayude con los dos primeros párrafos de la distribución del agua en la tierra. Distribución del agua en la Tierra. Desde el espacio, la Tierra puede observarse como un planeta en el que predomina el color azul, lo que indica la presencia de grandes extensiones de agua. En efecto, en torno al 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua, formando la hidrosfera, del cual el 86% son las cuencas marinas y el resto forma parte de la plataforma continental. Ya, gracias, Dios. Entonces, ¿qué nos dice, jóvenes? Aquí estamos viendo qué nos dice. Desde el espacio, ¿qué dice? La Tierra puede observarse como un planeta en el que predomina, ¿qué nos dice? El color azul. ¿Por qué? Por el agua, ¿sí? El color azul, lo que indica la presencia de grandes extensiones de agua. Por ejemplo, a lo mejor los que viajan en avión pueden, en sistema aéreo, pueden observar cómo se encuentra el agua, ¿cierto? Cuando viajan. Dice, en efecto, en torno al 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Yo como les estaba indicando, el 70%, miren, de la Tierra está recubierta ¿por qué? Por agua, formando la hidrosfera, del cual el 86% son las cuencas marinas y el resto forma parte de, ¿qué dice? De la plataforma continental. Si miren, jóvenes, lo que nos dice, lo que es muy importante saber eso, cuánto es la superficie, cuál es la cantidad de agua que posee la superficie terrestre. Y ya vemos que es que el 70%, ¿cierto? Dice, en la hidrosfera distinguimos, ¿qué dice? Las aguas oceánicas, que constituyen el 97% de la hidrosfera y son las aguas de los océanos y los mares. Los océanos ocupan, ¿qué dice? Las depresiones que hay entre los continentes y su profundidad media es de 4,000 metros, ¿sí? Miren lo que es la profundidad de 4,000 metros, es decir, serían 4 kilómetros de profundidad. En cambio dice, las aguas continentales representan el 3% de la hidrosfera. Son las que se localizan ¿en dónde? En los continentes. Se distribuyen a su vez ¿en qué? En aguas superficiales, en aguas subterráneas y en aguas continentales sólidas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Las aguas superficiales las encontramos constituidas por ¿quiénes? Por los ríos,
por los torrentes, por los lagos, ¿cierto? Las superficiales, así como podemos observar, por ejemplo, el río Guayabal, el río Boquerón, ¿sí? Ellos son los que están, que forman parte de las aguas superficiales. En cambio, las aguas subterráneas que se acumulan en los acuíferos circulan por el subsuelo, es decir, debajo de la tierra. Por eso se llaman subterráneas, ¿sí? Porque se acumulan en los acuíferos y circulan por el suelo. En el mar son los acuíferos, en cambio en la tierra es por el subsuelo. Luego tenemos las aguas continentales sólidas. Comprenden qué dice los glaciales, los casquetes de los polos, ¿cierto? Entonces ahí encontramos que nos dice las aguas continentales sólidas. Luego tenemos que nos dice, aquí podemos vernos jóvenes en este gráfico, nos dice, el océano más grande es el Pacífico. ¿Por qué nos dice? Porque contiene el 46% de la superficie total de los océanos. Seguido está ¿qué? El océano Atlántico con el 23%. Luego tenemos el océano Índico con el 20%. Luego el océano Antártico con el 7% y el Ártico con el 4%. Miren, jóvenes, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad? Es el océano Pacífico. Luego le sigue ¿quién? Luego le sigue el océano Atlántico, luego le sigue el Índico, el Antártico Austral y el Ártico, ¿sí? Luego dice, los distintos tipos de agua que hemos descrito se distribuyen de este modo. El agua también se encuentra en otra envoltura terrestre, la atmósfera, donde aparece en forma de vapor y de nubes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar, por eso nos dice, el agua también se encuentra en otra envoltura terrestre, que nos dice la atmósfera, donde aparece en forma de vapor y de nubes. Las características moleculares del agua influyen, ¿qué dice? Directamente en el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Ya, entonces, miren, ya estamos viendo en la atmósfera, ¿sí? ¿Cómo influye el agua? Directamente, ¿qué? En el desarrollo y en la vida en nuestro planeta. Jóvenes, hasta aquí, esa semana es corto el contenido que vamos a ver, para luego ya comenzamos la ficha número 8, que ya son casi las finales fichas que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a ver las preguntas. Aquí tenemos cuatro preguntas que tenemos para esta semana, ¿sí? Entonces dice, la primera pregunta dice, conteste, dice, escriba el nombre de los 4 elementos químicos que se involucran en los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Verán lo que dice. Solo vamos a escribir ¿qué? El nombre, ¿sí? Solo el nombre. Un momentito, por favor, ¿sí? Ya, entonces aquí nos dice, vamos a ver los elementos. ¿Cuáles dijimos los elementos? Primerito que dijimos, aquí está, dice, los ciclos de la materia, también conocidos como ciclos biogeoquímicos, involucran, ¿qué nos dice? 4 elementos, ¿sí? Involucran 4 elementos como son el carbono, nitrógeno, fósforo y el azufre. Solo ubicamos los nombres, ¿sí? Solo los nombres de los 4 elementos. No vayan a estarse poniendo a poner tantas cosas. Solo pide el nombre de los 4 elementos, que son carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. En el siguiente literal dice, ¿qué es la hidrósfera? ¿Qué es la hidrósfera? Dice, es la capa formada por el agua que se encuentra en la superficie de nuestro planeta. Ahí está la hidrósfera, ¿sí? Luego tenemos la segunda pregunta, ¿qué me dice? Elabore un cuadro sinóptico de las propiedades del agua en estado puro dentro de las características de la hidrósfera, ¿sí?
dentro de las características de la hidrosfera. Aquí tenemos, ¿sí? Dice, aquí están. El agua en estado puro es una sustancia incolora, inodora y insípida que presenta algunas propiedades que hacen de ellas una sustancia muy particular. Y aquí están. Esas son las tres propiedades que nos está indicando en la segunda pregunta, ¿sí? Esas son las propiedades, jóvenes, ¿sí? Con él le hacemos el cuadro sinóptico. Ya saben que el cuadro sinóptico lo hacen con llaves que yo siempre he pedido de esa manera. Ya. La tercera pregunta dice, realice un mapa conceptual de las aguas oceánicas y aguas continentales dentro de la distribución del agua en la tierra con su respectivo significado. Entonces, ¿qué me dice? Aquí tenemos, ¿sí? Vamos a hacer de todos ellos, ¿sí? Ubicamos aguas oceánicas y luego hacemos, ¿qué? Aguas continentales. El mapa conceptual va a indicarles. ¿Qué dice? Dice, el mapa dice, aguas oceánicas, ¿sí? O vamos a ponerle distribución del agua en la tierra. Y luego de eso, ¿qué nos dice? Vamos a ubicar aguas oceánicas, a debajito le ponemos qué son las aguas oceánicas. Luego, ¿qué me dice? ¿Qué son las aguas continentales? Y verán que las aguas continentales se subdividen en tres cuadritos más, que son aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas continentales que tenemos allí, ¿sí? Entonces, jóvenes, esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta dice. ¿Todo eso es Liz en la tercera pregunta? Sí, todo eso es, ¿sí? Ya, gracias, Liz. Ya, muy bien. La cuarta pregunta dice, dibuje el gráfico de la fórmula del agua con sus respectivos nombres. Si tienen el libro, está en la página 118. ¿Ya? Vamos a hacer el gráfico. Todo este gráfico, ¿sí? El gráfico que está aquí, con todos los nombres. Hacemos este vasito, pintamos de color, hacemos esta flecha, ubicamos aquí las moléculas de agua, contamos cuántas hay aquí y las realizamos. Luego formamos, ¿qué? Pues lo ponemos siempre, dice, moléculas de agua. Acá le ponemos hidrógenos y el rojito aquí le ponemos el oxígeno, ¿sí? No le pondrán al otro moradito el oxígeno, es en el rojo, ¿sí? Por favor, en el libro también está mal, ahí le cambiamos y le ubicamos el nombre de agua, ¿sí? Esas son las 4 preguntas, jóvenes, que tienen que hacer para esta semana, ¿sí? No sé, tal vez alguna pregunta, jóvenes. No, licenciado, soy todo bien claro. No, Licenciado, todo. todo claro. Gracias. Ya. Corro la asistencia, jóvenes, por favor. Abad Julia. Presente, licenciado. Gracias. Ágreda Daniela. Presente. Gracias. Cango Justin. Presente, licenciado. Caraguay Dayana. Presente, Presente, licenciado. Liz. Gracias, Ceballos Antonio. Presente, Licen. Gracias. Cuenca Alex. Presente, Licen. Gracias. Cueva Jennifer. Presente, licen. Gracias. Guamán Jesús. Presente, Licen. Guarnizo Ángel. Presente, licenciado. Jumbo Carlos. Jumbo no está. Sí está Liz en jugo, Carlos Jumbo. Pero no contesta la asistencia. Yo, que me conteste, puedo ponerle presente. Landazo y Camila. Presente, licenciado, disculpe por el atraso. Machuca Noelia. Presente, licen. Landazo y Noelia.
Perdón, soy Camila. A ver, Machuca ya está. Medina Christopher. Ya Christopher. Moreno Diego. Presente, Licen. 11 Emily. Presente, Licen. Gracias. Peña Ismenia. Presente, licenciado. Romero Raúl. Presente, Licen. Sarango Jordi. Presente, Licen. Gracias. Silva María. Presente, Licen. Solano Alexis. Solano Alexis, ¿está o no está? Presente, Licen. A la hora que contesta. Vélez Valeria. Presente, Licen. Vélez Tiago. Presente, Licen. Vergara Jonathan. Vergara Jonathan. No está. Villavicencio Fernando. Presente, licenciado. Vergara no está, ¿cierto? Sí, presente. Hugo Carlos.